Bueno, pues bienvenidos a lo que es la entrevista. Les decía yo antes, tenemos una entrevista de altísima altura política, imposible tenerla mejor, porque además yo ya me convierto en verdadero fan de alguno de nuestros políticos que consiguen eso que tanto apreciamos aquí en Cuenta Atrás, que es dignificar la política. Y cuando ustedes hablan con el invitado que tenemos hoy, bueno, pues uno se hace un poco más pequeño, porque, bueno, pues conoce tanto, sabe tanto, está tan formado y además, pues es el ejemplo que dignifica la política y con esa seriedad y además valentía a la hora de hacer política, que, bueno, pues al final, bueno, pues está encantado. Y estoy encantado de tener esta tercera entrevista que, bueno, pues vamos a iniciar y que le vamos a compartir con todos ustedes desde casa. ¿De quién estamos hablando? Pues bueno, pues estamos hablando de José Manuel García Margallo y Marfil. Don José Manuel, ¿cómo estás? Sonrojar con esas cosas que digo, Pero es que es verdad, yo cuando digo la verdad me sale y además se nota. Esto lo tengo que grabar y que lo vea mi mujer, Pues ahí queda, ahí queda. La verdad es que sí, que es un aprecio además personal. Y bueno, pues me encanta encontrarme con políticos, porque también te tengo que decir, José Manuel, que hay de todo en la viña del Señor, como en todos y cada una de las profesiones, ¿no? Y hay momentos en los que uno se encuentra con algún político que, bueno, pues llega a regañadientes al aprobado, si llega, y hay algún otro que, bueno, pues que dignifica, como digo yo, la política, y entiendo y lo creo firmemente que es el caso de José Manuel García Margallo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a analizar un poquito. Yo a veces digo, bueno, estoy viviendo como un déjà vu, como algo, esto lo he vivido yo antes y no muy lejos. También es cierto que ya la memoria no me ayuda tanto con la edad que yo ya voy teniendo, pero como hemos vivido esto hace muy poco, pues me da la sensación de que estoy viviendo cosas ya vividas. Pero es que esa parte, la de poder encontrarme con José Manuel García Margallo, es positiva, pero, José Manuel, si analizamos el déjà vu de lo que son las elecciones, es decir, hemos escuchado en alguna ocasión a Albert Rivera decir no con el señor Rajoy, pues me parece que sí, y se vuelve a escuchar. Hemos escuchado ni por activa ni por pasiva, antes se decía por parte de Pedro Sánchez que no, qué parte del no ustedes no entienden, ahora ni por activa ni por pasiva significa ni votando ni en abstención, pues también. Y si además a eso le añadimos, José Manuel, que creo que parte de Podemos mucho apoyo al Partido Popular, no creo que vaya a haber en el Congreso, ¿las cosas han cambiado? ¿O podemos cometer un ridículo enorme y volvernos a encontrar con un escenario de ingobernabilidad como el que hemos vivido, que nos obliga a ir al 26J? Bueno, yo creo que esto no se va a repetir. Es decir, los problemas que va a enfrentar España en los próximos meses y años son tan graves que lo primero que necesitamos es un gobierno. Y lo segundo que necesitamos es un gobierno no solo que pase la investidura, sino que sea capaz de gobernar y, si me apura, que sea capaz de hacer las grandísimas reformas que España necesita para hacer frente a esos desafíos, porque lo que vamos a tener enfrente es extraordinariamente serio. Es decir, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un ministro de Asuntos Exteriores, tenemos un tema de desafío terrorista que usted está viendo lo que está pasando todos los días y ahora lo tenemos enfrente de casa, lo tenemos en Libia. Tenemos un problema de refugiados y de migración de primera magnitud. Vamos a un debilitamiento de la situación económica mundial que nos coge a la economía española mejor que hace 4 años, pero todavía vulnerables, por tanto hay que tener muchísimo cuidado. El día 23, 3 días antes de las elecciones, se vota el referéndum en el Reino Unido, que puede suponer la salida de Gran Bretaña del mercado común y una refundación de lo que es la Unión Europea. Y como usted ve, el desafío catalán, la secesión catalana, sigue a toda máquina. El suflé no ha bajado y subirá en cualquier momento. Por tanto, un gobierno, insisto, un gobierno que pueda gobernar y un gobierno que pueda hacer reformas. Y un gobierno que sea coherente. Porque es que ahora, ya ha visto usted ya yo lo he visto por encima, las cifras del CIS, pero no me han sorprendido absolutamente nada. Aquí hay 2 soluciones y solo 2 soluciones. O bien nos entendemos los partidos constitucionalistas, o bien hay una coalición de los partidos que podríamos llamar rupturistas. En el primer bloque, en los constitucionalistas, está claramente el Partido Popular y Ciudadanos, y en el otro está claramente Unidos Podemos, la mezcla de Podemos y de Izquierda Unida.
Y en medio de estos dos sistemas planetarios, como una especie de planeta errático, está el Partido Socialista Obrero Español, que tiene que decidirse por unos o por otros. Va a ser el árbitro de la solución. Pero el Partido Socialista va a ser tercero, pero aun siendo tercero va a ser determinante para ver quién gobierna. Y aunque sea tercero, sería muy importante que estuviese en el bloque constitucionalista, porque yo siempre he creído que el entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales es capital. La Constitución nos salió bien porque nos entendimos. Y cuando ellos pusieron en marcha el pacto de Tinel, que era reformar el Estatuto de Cataluña ignorando al Partido Popular, las cosas han salido tan mal que todavía las estamos pagando. El problema es que Sánchez, con toda claridad, ha cometido un error estratégico de primera magnitud. Él ha dicho lo que usted acaba de decir, con Rajoy no. Si con Rajoy es no, quiere decir que usted solo tiene una opción, que es con el bloque rupturista. Y cuando usted no tiene más camino que ese, el precio que te hacen pagar es altísimo. Entonces, Pablo Iglesias le va a pasar una factura descomunal. Es decir, le va a pedir que apoye un gobierno presidido por él, lo cual sería una catástrofe para España y para el Partido Socialista, o es capaz de dejarle que sea una especie de presidente nominal, quedándose él con todo el aparato del Estado, con todo el poder institucional, y cuando le convenga se lo quita de encima. Es decir, esto es lo que ha pasado en la historia siempre. Ganando Pablo Iglesias y Unidos Podemos. Lo pueden hacer, o sea, mire... ¿Dejar a Pedro Sánchez gobernar? Iglesias es un hombre leído, y es un hombre que tiene una estrategia muy definida. En la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, Trotsky cuenta que sin Kerensky los bolcheviques no hubiesen llegado. Detuvieron un rato a Kerensky y luego lo echaron. Y en España, puesto que los socialistas eso lo conocerán mejor, eso es lo que le pasó a Largo Caballero. Azaña le encarga, me parece que era el 4 de septiembre del 36, que forme gobierno. Él invita a los comunistas no quieren entrar, les obliga a Stalin a entrar, entran. Carrillo les quita las juventudes socialistas, las juventudes socialistas unificadas pasan a ser comunistas, y al año echan a Largo Caballero y ponen a Negrín. Es decir, que eso es perfectamente posible, pero lo que es dramático es pensar que pueda gobernar España una coalición de izquierdas, Unidos Podemos con el PSOE, que no se parecen en nada, es como mezclar el agua y el aceite. Estábamos hablando antes de los problemas que tiene España. Hablamos de terrorismo internacional. Parece que todo el mundo está preocupado con eso. La coalición de Unidos Podemos dice que no hay que hacer intervenciones militares ni en Siria ni en Irak ni en Libia. El PSOE sí. Si hablamos de la Unión Económica y Monetaria, el PSOE quiere estar en el euro. Unidos Podemos no quiere estar en el euro. Si hablamos de economía, modelo económico, el PSOE pues es la economía social del mercado, no exactamente la misma que nosotros, pero difieren en matices, pero estamos de acuerdo en las grandes líneas, ¿no? Hombre, que hay que hacer libertad económica, inclusión social, respeto medioambiental, pero Podemos es que está en el modelo venezolano, en el modelo griego. Y claro, si hablamos de Cataluña, el PSOE es un partido nacional, y Podemos no. Podemos dice que Cataluña, si le parece bien, puede organizar un referéndum por sí ante sí, sin contar con el resto, y irse con la música a otra parte. Claro, mezclar todo eso en un gobierno, pues me parece una cosa realmente delirante, vamos. Pero podríamos entrar en aquello que se llama pacto para la investidura, pero no un pacto de gobierno. Es que eso, con el ventarrón que viene en todos los terrenos, el tener un gobierno sentado en el Consejo de Ministros sin poder gobernar y sin poder hacer esas reformas es un disparate. Es decir, es navegar en plena tormenta sin motor. Sí, pero tenemos un ejemplo no muy lejos en Cataluña, ahí lo estamos viendo, como Puigdemont estaba apoyado en un pacto de investidura. Y ya ve usted lo que pasa, pero es que eso es un gobierno autonómico, no es un gobierno de la nación, ¿eh? Es que es muy distinto. Es decir, cuando se intenta decir es que lo están haciendo mal en los gobiernos locales o en los gobiernos autonómicos, todo eso está muy bien, pero los desastres que pueden hacer son muchos. Pero los desastres que puede usted hacer en el gobierno de la nación y representando a España en la Unión Europea, en la Alianza Atlántica, en el Fondo Monetario, es que pueden ser de auténtico pavor, ¿eh? Decías, tiene que haber gobierno, no existe otra posibilidad. Y en esas cábalas que estábamos haciendo,
contabas con la posibilidad de que Pedro Sánchez fuese incluso presidente siendo el tercero y que Pablo Iglesias hiciese ese apoyo. Pero Pedro Sánchez, después de un ejemplo como el que tuvimos en el año 2000, Almunia 125 y en la misma noche dimitió, Pedro Sánchez si saca 77, 78, 80, después de haber sacado 90, que ya era, era 89 más el apoyo del Canario, pero realmente era su mínimo histórico, ¿Pedro Sánchez seguiría ahí? ¿No dimitiría esa misma noche como hizo Almunia en su momento? Eso habría que preguntárselo a él. Él hace muy poco ha dicho que el resultado electoral no tiene nada que ver, que tiene un mandato que no ha terminado y que piensa quedarse. Lo que no sé es si el resto de sus compañeros le harán una invitación tan formal y tan seria que no tenga más remedio que irse. Pero yo Susana ya ha dejado algún detalle. Sí, yo ganas de irse no le veo, para que le no voy lo ves, no, ¿no? no, no, no le veo, no. Pero con un resultado así, ya. ¿Cómo se cataloga un resultado así, José Manuel, esa misma noche? Si no es como un desastre. Yo creo que, además, nos da igual que sea porque él quiere o porque le invitan. Yo creo que evidentemente lo que se produciría es una sustitución en la Secretaría General del Partido Socialista, y que ese Partido Socialista estaría dispuesto a abstenerse para dejar que un gobierno funcionase y a pactar una agenda de las grandes reformas, porque es que aquí todo lo que tenemos que arreglar o nos ponemos de acuerdo no sale, ¿eh? Es decir, si tenemos que hacer una reforma de la administración porque tenemos que ahorrar para cumplir con Bruselas y no podemos ni queremos ahorrar en lo que es recortar los llamados recortes sociales, según el estado de bienestar, pues hay que recortar de otra manera. Eso quiere decir que hay que reformar todas las administraciones para tener unas administraciones más pequeñas, más eficaces. Hay que hacer una reforma fiscal, alguna vez tendremos que arreglar el sistema de financiación de comunidades autónomas, y algún día alguien tendrá que explicar a este país que si queremos mantener el estado de bienestar hay que hacer reformas muy en profundidad. Porque, a ver, el problema es que nadie está hablando de eso, pero es que todo el sistema de pensiones que tenemos, que es el sistema de reparto, se basa en que los que estamos trabajando pagamos a la gente que ha dejado de trabajar. Entonces todo el equilibrio depende de que haya un número suficiente de personas en edad laboral y cotizando para poder pagar esas pensiones. ¿Qué es lo que ha pasado? Mire, cuando se empezó a hablar del sistema de pensiones, 1900, fíjese qué lejos, Reina Victoria en Inglaterra, estaba más importante, un pensionista vivía un año de su pensión, ahora vive 23. Herrera, año 2004, pone en marcha la agenda social y dice, hay 5 alemanes trabajando por cada alemán que cobra una pensión, y decía, ahora están en 3 por 1 y serán 2 por 1. En España esa proporción es todavía peor porque somos una población muy envejecida. Aquí estamos trabajando 17 millones y medio de españoles y están cobrando prestaciones sociales 13 millones. Y en el año 2030 habrá uno trabajando por uno que cobre una prestación. Y tú no puedes subir las cotizaciones sociales, vosotros estáis en una empresa. La cotización social es un impuesto al empleo y además es un coste laboral que te hace ser menos competitivo donde hay que serlo, que es en el mundo. Por tanto, tenemos que hacer una gran reforma fiscal, imaginar otra forma de financiar el estado de bienestar, porque financiar hay que financiarlo, y todo eso hay que hacerlo de acuerdo. Todo el tema de Cataluña, o nos ponemos de acuerdo los partidos nacionales. Cataluña va a seguir sufriendo con este desgobierno que tienen, pero es que la tensión con la administración central va a seguir aumentando. Es decir, Cataluña es que tiene los bonos, son bono basura, no los compra nadie. Tenemos que prestar nosotros, pero es que eso nos va a acabar contaminando. Y claro, cuando se salga el Reino Unido y hay que refundar, si se sale, si hay que refundar la Unión Europea, tienes que tener un gobierno que se siente allí, sepa lo que hay que hacer, la primera condición, y segundo, que pueda hacerlo, es decir, que tenga el apoyo suficiente. Yo ahora he tenido que negociar como ministro en funciones el acuerdo Unión Europea-Reino Unido, que era muy complicado, y el acuerdo Unión Europea-Turquía, que era muy complicado. Claro, en estas condiciones el defenderte en la escena internacional es muy difícil, muy difícil. Si a eso le añades otra cuestión, hay 4 patas ahora mismo en el banco político español, incluida ya Izquierda Unida dentro del que es Grupo Unidos Podemos. La tercera pata, en este caso Albert Rivera, sigue manteniendo esa posición de sí pero no con Mariano Rajoy. Otra complicación más, ¿no, José Manuel? Yo honradamente creo que cuando se abran las urnas sí hay una posibilidad de que haya un gobierno PP Ciudadanos
apoyado de una o de otra manera por el Partido Socialista, con una abstención, etcétera, eso tenemos que olvidarnos. Es decir, mira, es que lo que tenemos que hacer aquí es tan serio que no estamos para cuestiones de este tipo, ¿eh? Es decir, creo que lo realmente importante es decir, oiga, vuelvo a decir, ¿cuáles son los...? Como tú te reúnes con tu familia en un momento en que las cosas han ido mal y te has encontrado, decir, oiga, ¿qué es lo que tenemos en los próximos años y cómo lo vamos a hacer? O tengo que trabajar por la tarde, o mi mujer tiene que buscarse un empleo por la tarde, o tenemos que recortar las vacaciones, pero tenemos que ponernos todos de acuerdo y no tirarnos los trastos a la cabeza, porque si no, no vamos a ningún sitio. Y eso es lo que se ha hecho en toda Europa. Si es que esto, estamos descubriendo el Mediterráneo. Estamos haciendo una política italiana sin italianos, porque los italianos esto lo bordan. ¿No? Y luego el país le va bastante bien, además. Claro. Pero yo he escuchado, yo no sé si dentro de esas cábalas posibles, como ahora mismo los políticos sí que están teniendo por lo menos presencia televisiva y bueno, pues hemos visto a nuestros primeros líderes con niños de 10, 12 y 13 años hablando con ellos, bueno, las opiniones varias al respecto, pero ahí sí que dijo Albert Rivera, muy leve, pero lo dejó caer. ¿Y qué pasa si no llegan ustedes a un acuerdo? Y dijo, si no llegásemos a ese acuerdo, los líderes daríamos un paso atrás y tendríamos que poner a otras personas para que llegasen a ese acuerdo. ¿Y vamos a otras elecciones? No, parece ser que daba a entender, José Manuel, que si no se llegase, como el gobierno es necesario, habría que quitar a los líderes y poner a otros en representación. Ese escenario, ¿cómo lo ves? Pues muy raro, porque claro, es decir, oiga, ahora nos sentamos a ver a quién descubrimos. Oiga, yo, mire usted, antes de... Ahí tienes posibilidades. Ahí ¿De qué? No, hombre, yo qué sé. De irme a Javé a descansar, vamos. Hombre, ahí si se quitan los primeros números unos, ahí no estás tú muy yo lejos. estoy encantado con mi número uno y vamos a ver si hablamos en serio y hablamos de programas, de soluciones, de propuestas, de números. Pues no está la magdalena para tafetanes, ¿eh? Esto está muy complicado. Ya cuando se empiezan con estas habilidades, mire usted el señor Cameron, que se le ocurrió convocar un referéndum en Escocia, que lo ganó de milagro, ahora convoca otro en la Unión Europea, que veremos qué es lo que pasa, porque sí le digo una cosa, ¿eh? Si el Reino Unido se va de la Unión Europea, Escocia pide la independencia para quedarse en la Unión Europea. Y ya veríamos lo que pasa con Irlanda del Norte y con Gales. Bueno, puedo decir, estas cosas, decía Eugenio Dor, las pruebas con gaseosa, cuando un camarero le tiró un vaso de vino en la chaqueta, las pruebas con gaseosa. Vamos a ser serios y a trabajar por lo que tenemos que trabajar, que es por la ciudadanía. Y aquí hay una cosa que se llama patriotismo, que son los intereses generales antes de los particulares, ¿eh? Nos estamos encontrando con una situación rara de explicarle a nuestros espectadores en más de una y dos ocasiones. Se producía, ahora ya no, según las últimas encuestas, pero se han producido situaciones como la que decía. Podría llegar a ganar en votos Podemos al Partido Socialista, pero no en escaños, porque se podía tener en el Congreso más escaños que por los votos. Así es. Situación extraña, la última y muy cercana en el CIS. El Partido Popular va a tener más votos, pero puede tener entre 3, 4 o 5 escaños más. José Manuel, ¿es un error o fue un error no haber, con la mayoría que se tuvo en el gobierno, afrontado una reforma de la ley electoral para evitar estas circunstancias? Vamos a ver, esto no ha salido bien, es evidente, y cuando las cosas no salen bien, dicen, ¿podíamos haber hecho otra cosa? Pues podíamos haber hecho otra cosa, el problema es cuál. Entonces, el sistema electoral que tenemos es un sistema electoral anterior a la Constitución, y nadie lo ha cambiado, este sistema proporcional corregido. Hay un sistema que es el mayoritario, es decir, dividir España en 350 distritos. Por ejemplo, pues Santa Pola o Alicante, Elche sería un distrito, que es el sistema inglés. Y el que pasa, que tiene un voto más que el siguiente, pues es diputado y tal. Eso está muy bien. Pero es que con ese sistema los partidos nacionales no tendrían un solo diputado, ni en Cataluña ni en Euskadi. En Escocia, que se tiene el sistema mayoritario, me parece que los conservadores tienen un diputado, los laboristas otro tenían, y el resto eran todos del Scottish National Party, del Partido Nacionalista. El sistema mayoritario tiene sus inconvenientes, que no hay ningún sistema electoral perfecto, si lo hubiese lo copiaríamos todos, y aquí cada uno está inventando un tema. Hay otro que proponen ahora, bueno, pues el que gane, el Partido Popular gana las elecciones, tiene una prima de 50 escaños.
Usted saca 130 y además 50 y ya tiene 180 de gobernar. Eso lo han hecho los italianos, lo tienen los griegos, tal. No hay ninguno que sea evidente por sí mismo. Pero sí está en el menú. En el menú de casi todos los partidos políticos también es en afrontar una reforma electoral, sí, ¿no? Sí, se ha puesto de moda, sí, pero el problema de esto... Es que no sabe cómo. Claro. Es que aquí estamos en una cosa, es la foto y luego dices el pie de foto que es. Oiga, de acuerdo, el sistema electoral, perfecto. ¿Y en qué consiste eso? Y ya cuando tienes que explicarlo más, ya empiezan a entrar en dificultades. Yo por eso, cada vez que digo algo, procuro trabajar en tercera derivada, a ver qué me va a preguntar usted. Y ahora que, bueno, estamos aquí, que no nos escucha mucha gente, y que, bueno, pues puedo abusar un poco de alguien que, bueno, como ministro de Asuntos Exteriores, alguna conversación hay, y ahí son muy famosas aquellas que tenéis antes de sentaros, ¿no?, que se ven ahí. En esas conversaciones se ha hablado de la posibilidad de una presidencia de Unidos Podemos en este país, y entre tú y yo, ¿qué te cuentan? Vamos a ver, eso lo puedo decir con absoluta claridad, hay una extraordinaria preocupación. Esa semana va a ser una semana capital en toda la Unión Europea. Está, insisto, el 23 el Reino Unido, el 26 vamos nosotros. Y claro, somos la cuarta economía de la zona euro y la quinta de la Unión Europea. Una cosa es que haya un gobierno de Syriza en Grecia, que va como va, porque después de prometer que no iban a cumplir ninguna de las condiciones que le exigía Bruselas, han tenido que cumplirlas todas y han bajado las pensiones un 30%, incluso las mínimas. El que España entrase en un periodo de inestabilidad de ese tipo preocupa enormemente. En la Alianza Atlántica, es decir, España tiene una posición geoestratégica privilegiada, es decir, es que en estos momentos nosotros somos la punta de lanza del mundo occidental en el norte de África. Es que en Morón tenemos 4 destructores de la NATO americanos, que es el escudo antimisiles. En Morón tenemos la fuerza de despliegue rápido para intervenir en cualquier país del norte de África, en Libia. Ahora van a venir los helicópteros americanos que estaban en Afganistán y Pakistán para combatir la droga, luchar contra la droga. Hemos controlado en España maravillosamente bien, y no se dice suficientemente, el tema de la inmigración. El año pasado la inmigración ilegal, irregular, aumentó en España un 15%, en Italia un 277%, y en los Balcanes un 1000 y pico %. Estamos viendo imágenes allí, ya nadie se acuerda de las pateras. Muy poca gente se acuerda de las pateras, y eso ha tenido mucho trabajo diplomático con Marruecos, con Mauritania, Senegal, mucha colaboración con sus fuerzas de seguridad para intentar paliar o frenar el tema en origen, mucha política de ayuda al desarrollo para que ellos nos ayuden. En el momento en que se cierre el tema de los Balcanes, y con el acuerdo de Turquía se está cerrando, si ahora cerramos Libia, que se va a intentar cerrar, volveremos a tener otra presión migratoria. Entonces, eso es presión migratoria sobre España, pero España es paso hacia la Unión Europea. Es decir, que lo que pasa en España les preocupa enormemente, pero enormemente. Es decir, ver aquí, bueno, toda esta Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, bueno, es gente muy encantadora, que han leído mucho y tal, pero claro, ver los modelos, dice, oye, cuando han aplicado los modelos que ellos predican, ves Grecia, o ves lo que está pasando en Venezuela, el país más rico del mundo en reservas, tiene cortes de energía hasta tal punto que los funcionarios trabajan solo los días, que no es un motivo para que los funcionarios aquí voten a Podemos para trabajar también 2 días, lo digo como ejemplo. Pero bueno, y se ha votado en el Parlamento, y se ha votado casi unánimemente una resolución donde únicamente creo que se ha quedado Podemos y Izquierda Unida fuera de esa votación. Eso es una complicación más a la hora de que desde Europa se puede llegar a entender. No, se ve con una auténtica desconfianza, auténtico recelo. España es muy importante en la Unión Europea, muy importante. Me vas a permitir una gracia mala, ¿vale? Venga, pero ¿entiendes que Pablo Iglesias está maduro para ser presidente?
No, vamos a ver, yo creo que él tiene, está muy ideologizado. El problema es que la ideología la tiene, y él lo ha escrito en varios libros. A él los que le entusiasman son Lenin, Gramsci, que era un italiano de los años 30, y Laclau, que fue el gran gurú de los Kirchner, que hay que ver dónde han dejado a Argentina. Claro, en Venezuela, Maduro, que ese sí que está maduro, bueno, ha logrado arruinar al país más rico de Latinoamérica. Es que en estos momentos en Venezuela hay un desabastecimiento del 82%. De cada 100 artículos que necesita, 82 no existen. Y lo que son alimentos, más que bien, lo puedes conseguir en el mercado negro, porque la gente que está en las colas no está comprando para ello, están trabajando. Lo que hacen es luego vender eso en el mercado negro. Unos precios de subida, pero lo encuentras. Pero en medicinas no hay mercado negro. Por eso yo voy a proponer, España va a proponer una especie de canal de ayuda humanitaria para que la gente no se muera de hambre o de enfermedad, insisto, en el país más rico de Latinoamérica. Vamos aquí a casa un poquito. Y a estos tanto que les gustan las libertades y los referéndums, piden un referéndum en Cataluña, pero no quieren el referéndum revocatorio que está en su constitución y que inventaron ellos, porque lo pierden. Estos, si entran, va a costar mucho echarlos, ¿eh? Ten en cuenta que de todas maneras... Maduro ha perdido la Asamblea por 2/3, ¿eh? 2/3 de los diputados son contrarios. Y ahora dicen referéndum revocatorio, que es, vamos a votar, y dice que de eso nada. Decía que con respecto a los números en España se produce un cambio realmente, pero poco, tampoco nosotros, lógicamente, no vamos a cambiar nuestro voto de una manera voluminosa en 5 meses. Va a estar más o menos igual. Se van 10 que pierde el Partido Socialista, se van a Unidos Podemos entre 10 y 12, en el otro lado están más o menos las fuerzas muy igualadas. Esperemos que... Yo cuando te he escuchado, no puede ser, yo creo que hablabas mucho también con el corazón, pero la cabeza va a crear muchos conflictos a la hora de que alguien tenga que renunciar a alguno de esas líneas rojas. Pues tendrán que renunciar, y te diré esto, es que en la política ves la espuma, o sea, lo que hacemos los partidos, lo que hacemos los líderes, pero la política la hace toda la sociedad. Y al final la sociedad llegará a un momento en que diga, oiga, hagan el favor ustedes de ponerse de acuerdo. Cuando hablo de la sociedad, hablo de los empresarios, de las centrales sindicales, hablo de las organizaciones sociales que digan, esto no puede ser, de los medios de comunicación. Y va a ser muy difícil que alguien se resista a esa presión. Gobierno va a haber. Más difícil que era en Irlanda. En Irlanda hay dos partidos históricos que se mataron en el año 1921, cuando la historia queda del acuerdo con el Reino Unido, y han formado gobierno juntos, porque lo que no puedes tener es a un país sin gobierno, porque hay que tomar decisiones. Nosotros somos muy especiales, los españoles. Sí, pero oiga, es que la gente quiere que creemos puestos de trabajo porque está saliendo a buscar un puesto de trabajo y no lo encuentra. Los pensionistas quieren estar seguros de que a final de mes su pensión se va a pagar. Es decir, es que todo eso es que ha aguantado, porque esto no nos lo reconocerán nunca, pero tuvimos la sabiduría de aprobar el presupuesto para el año 2016, si no ahora estaríamos sin presupuesto. Ahora tenemos presupuesto y podemos funcionar, pero claro, el 2017 ya no. Entonces todo esto es muy complicado, muy complicado. Entonces la sociedad, la gente nos va a decir, oiga, hagan ustedes lo que quieran, pero usted está ahí para servirme a mí, que es lo que es un político. Y servirme a mí, lo primero que hay que hacer es que usted pueda tomar las decisiones para que yo pueda seguir viviendo y darme, porque ¿qué es lo que la gente le pide a un gobierno? Seguridad, en todos los terrenos. Seguridad en las calles, seguridad económica, seguridad jurídica, que las cosas funcionen. Difícil en algunos de los... Por lo menos la negociación va a ser complicada. Creo que te pilla también en funciones la visita de Obama, puede ser. Sí. Alberto Garzón no sé si va a ir allí o no se va a levantar a lo mejor. Bueno, vamos a ver, eso ha sido de las cosas más complicadas que he tenido que hacer, porque tú recordarás que Zapatero no se levantó cuando pasó la bandera, y que decidió que se retiraba las tropas de Irak sin aviso, lo cual creó un problema a todos los aliados,
que luego se fue a Túnez a decir que todo el mundo tenía que hacer lo que hacía España y las relaciones eran gélidas. Y llevarse mal con Estados Unidos no es sencillo, ¿eh? Yo siempre he dicho que si es España, como en la vida, tú tienes que boxear dentro de tu peso, dentro de tu categoría. España es una potencia media, no es una gran potencia. Y si quiere tener más valor añadido, ser más importante, tiene que saber con quién se alía. Y aquí hay dos alianzas, la Unión Europea y los Estados Unidos. Y cuando tienes esos dos anclajes, tú funcionas mucho mejor en Latinoamérica, en el norte de África, en Siria. Y los americanos, que son como, no sé quién decía que los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y la primera conversación que tuve con Hillary Clinton, le digo, mira, como vosotros sois muy prácticos, antes de que yo te pida nada, porque no me vas a escuchar, te voy a decir lo que yo te puedo dar, qué es lo que a ti te interesa. Y entonces, si yo te intereso, me harás caso, si no, no. O sea que vamos a empezar por lo importante. Que mira, en el norte de África nosotros tenemos una situación privilegiada, porque la tenemos. Es decir, somos los primeros clientes y proveedores de Marruecos, de Argelia. La primera empresa explotadora de petróleo en Libia era nuestra. Tenemos unas magníficas relaciones con ellas. Y en Latinoamérica tenemos unas relaciones espléndidas. Toda la negociación de Cuba, Estados Unidos con la Unión Europea se ha llevado en paralelo. Y nosotros estábamos informados de lo que estaban haciendo ellos y de lo que íbamos a hacer nosotros. Y ahora en Venezuela hablamos prácticamente todos los días con todos los países de la Unión Europea y con los Estados Unidos. Porque quien se sabe Venezuela es España. A un finlandés le hablas de Venezuela y no sabe ni dónde está. Yo sé lo que es un merengue y sé cómo es Caracas, es que eso me lo sé. Y alguna vez la has bailado y todo. Divinamente. Divinamente. Vamos a los 26 puntos que dijo Mariano Rajoy, porque hay mucha controversia en eso. Mucha controversia, lógicamente, por parte de los partidos que están enfrente. Cuando se dice, se pueden bajar los impuestos y vamos a bajar los impuestos. Hay un punto a mí que me interesa mucho también, y algo hemos mencionado y que nos preocupa a todos y cada uno de nosotros. El punto 14 decía, garantizaremos las pensiones, el sistema de pensiones para que sigan subiendo ahora y en un futuro. José Manuel, esto es aire fresco para quien vemos que las pensiones tambalean. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede hacer? Vamos a ver, primero tenemos el aval de lo que hemos hecho. Porque aquí yo ahora vengo de un debate, decía el Partido Socialista, aquí vírgenes que tan pocas. Hemos gobernado los dos y vosotros bajasteis las pensiones porque las congelaron y subieron los precios, el poder adquisitivo era mejor. Nosotros ni en los peores momentos hemos congelado las pensiones. Han subido un poco, pero han subido un 0,25 y como los precios han bajado, el poder adquisitivo de los pensionistas ha subido. Y ha subido cuando tenemos 400.000 pensionistas más que teníamos cuando entramos y cuando la pensión media está en 1.000 euros, que no es mucho, pero es más de lo que había. Lo que te intentaba decir antes es que la pirámide demográfica, es decir, todo esto se basa en un secreto, que es que hay mucha gente trabajando para pagar las pensiones de los que se jubilan. Y cada vez va a haber menos gente trabajando porque la fertilidad de la mujer española es muy baja. Para mantenernos estables tendríamos que tener cada mujer española tendría que tener 2,1 hijos y tiene 1,2. Y en el otro lado de la pirámide, en el otro extremo, la esperanza de vida aumenta. Es que ahora la esperanza de vida de los españoles son 82 nosotros y 85 ellas. Y cada vez necesitan más cosas. Entonces lo que hay que es imaginar el dibujo completo. Es decir, las pensiones es un gasto más, como la educación, las carreteras, asuntos exteriores, defensa. El que las cotizaciones no pagan las pensiones no quiere decir que las pensiones tengan que bajar, como a nadie se le ha ocurrido decir, oiga, porque las tasas académicas no pagan las universidades, cerramos universidades. No, el problema es que vamos a pagarlas con toda la cesta de impuestos, incluidas las cotizaciones sociales. Y tenemos que sentarnos en la mesa y decir, ¿qué queremos gastar? En política exterior, en política de defensa, en cooperación, en justicia, en pensiones y tal, y esto lo vamos a administrar así. Y eso requiere un gran acuerdo nacional. Es que casi todo lo que te estoy diciendo requiere un gran acuerdo nacional. Ahora estamos hablando del agua. ¿Tú crees que podemos llegar a un acuerdo del agua si no hay un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, quiere decir entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha? Es imposible. O cualquier reforma constitucional. No, el sistema de financiación de comunidades autónomas. Es que o nos ponemos de acuerdo los grandes partidos
que estamos en las comunidades autónomas y diríamos esto, o simplemente no sale porque cada uno se pondrá a tirar de la manta. Y esto fue lo que hicimos en el 77. ¿Pensábamos todo lo mismo en el 77? En absoluto. Y la situación era mejor o peor que era mucho peor. Franco no había arreglado el tema económico. Y nos encontramos que hubo que hacer los pactos de la Moncloa, porque si no hay paz económica y paz social no había reformas políticas. Teníamos a ETA, que nos mataba a 100 españoles cada año. Teníamos a medio ejército sublevado. No estábamos en la Unión Europea, no estábamos en la Alianza Atlántica. Ahora todo eso ha desaparecido. La economía está, bueno, hay muchas cosas que hacer, hay paro, hay 3 millones de personas que han salido de la clase media, lo sé perfectamente, pero está mucho mejor. Ya no tenemos esos grandes desequilibrios, porque la economía española crecía, en cuanto crecía un poco, ¡papa!, se nos disparaba el déficit exterior, porque la gente se dedicaba a comprar fuera lo que no podía pagar con lo que vendíamos dentro. Y las cuentas públicas se nos disparaban. Eso ya está más o menos arreglado. Pero entonces, ahora tenemos esas condiciones económicas. No tenemos que tirar un edificio y hacer otro. Entonces es que las instituciones del movimiento es que no existían. Ahora tenemos una constitución, hay que modificarla, pero lo esencial vale. Estamos dentro de la Unión Europea, tiene usted un marco en el que tiene que vivir. Y si se sale, que es lo que quiere hacer Podemos, pues le hacen volver a usted en 2 meses porque le cierran los mercados financieros y tiene que volver a pedir dinero. Y dice, si usted quiere que yo le preste dinero, tiene que hacer esto y esto. Pero yo soy un banco y me dicen, yo quiero el dinero para irme a jugar al casino. Bueno, no se lo doy. Es para poner un negocio. Y, hombre, este negocio pues va a ser rentable y me lo va a poder devolver. Es así de sencillo. Estamos en la Alianza Atlántica. Entonces discutíamos la Alianza Atlántica. Entonces todo eso es más sencillo. Por tanto, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo. Algo que parece sencillo y que parece muy complicado al mismo tiempo, visto lo visto, porque si repetimos elecciones es porque ponerse de acuerdo no ha sido tan fácil. Bueno, pero es que sí, es decir, es que llevamos desde el 20 de diciembre, si estamos otros 6 o 7 meses sin elecciones, nadie nos va a tomar en serio, ¿eh? Ya que te tengo a ti, aquí, y además la liaste parda en una expresión que luego se rectificó con eso de los pueblos que nos hemos pasado en los recortes. No se rectificó, yo dije lo que dije. Se puntualizó correctamente, se contextualizó en su momento. Pero después de eso hay una carta, y yo he tenido aquí debates de políticos donde decían, mira esa carta que mandó Mariano Rajoy a la Unión Europea, con la que tú te hablas a menudo, decía y prometía recortes si ganábamos nosotros. ¿Ponía exactamente eso? ¿O cuál es la lectura de esos recortes? Porque los más recortes nos asustan a todos. Yo lo que dije es que en la Unión Europea nos habíamos equivocado en la política económica. Y hay un dato evidente. La Unión Monetaria es la zona del mundo que menos ha crecido. Y cuando te pasa eso, como dicen los catalanes, hay que hacérselo mirar. Y bueno, hay que hacérselo mirar. ¿Qué hacen nosotros que no hacemos nosotros? Bueno, política monetaria, el Banco Central está comprando deuda pública y privada, más o menos. Pero la política presupuestaria de la Unión, que es a 7 años, las perspectivas financieras, que es ese presupuesto 2014-2020, por primera vez en la historia hay menos dinero que las que vienen a sustituir. En un momento en que tienes que meter más dinero me parece sensato. Entonces lo que yo dije, que es lo que dice la carta, Rajoy, oiga, yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo de austeridad, porque las cosas, pero no me apriete usted hasta dejarme sin fuerzas, porque hemos bajado de un déficit del 9% al 5% en plena recesión y habiendo perdido 70.000 millones de euros en recaudación. Deme usted un respiro, yo lo voy a hacer, pero no me mate, porque lo importante ahora es crecer y crear empleo. Y ahora viene lo que dice Rajoy: si tú creces y creas empleo, sube la marea y suben todas las barcas, sube el consumo, suben los beneficios empresariales, suben las rentas del trabajo, y eso quiere decir que tienes más ingresos, y si tienes más ingresos puedes cubrir la diferencia entre gastos e ingresos, que eso es el déficit, sin recortar gastos. Por tanto, recortes no para nosotros, y creo que ya se nos puede creer después de 4 años, cuando no teniendo para nada hemos mantenido el estado del bienestar, los gastos sociales, que somos serios en ese tema. Para nosotros eso es sagrado.
O sea, que más o menos, y yo cuando me leí el papel, yo digo encontraba que ahí... tomaremos las medidas necesarias para hacer eso. Sí, pero puso una coma y puso después, si fuera necesario. Si fuera necesario. Si podemos evitarlo, intentemos evitarlo, ¿no? Las medidas no son recortes, las medidas son, uno, hay que reformar la administración, sí o sí. Y ya, cuando digo administración, digo todas las administraciones en su conjunto. Hay que ver qué es lo que hay que prestar al ciudadano y quién lo presta y cómo se hace de forma más eficiente. Y eso requiere un acuerdo nacional. Y hay que hacer una gran reforma fiscal, que no es bajar dos puntos el tipo, no. Es contemplar qué sistema fiscal tenemos para que ayude a crecer, para que ayude a crear empleo, para que ayude a expandirse fuera, etcétera, y para financiar el estado de bienestar. Todo eso, por eso se requiere un gran acuerdo nacional. Por eso no logro entender que Pedro Sánchez diga con el Partido Popular en ningún caso. Y claro, hacen cosas muy chocantes, sobre todo es que para ellos es muy malo, insisto. Si usted dice que con el Partido Popular no, es que no tiene usted más salida, que con Unidos Podemos sí, y Unidos Podemos decir, si quiere usted venir conmigo, se va a enterar de lo que vale un peine. No, desde el punto de vista periodístico te diría que no lo vamos a pasar muy bien. Lo que pasa es que nos pilláis en pleno verano también, que queremos un poquito de vacaciones también, ¿eh? A ver, te va a quedar sin poder ir a tu tierra y a ese pedazo de sitio con ese sol que tienes poco, te da poco últimamente. Está dándote muy poco, ¿eh? A ver si como viene después el verano te dejan un poquito de tiempo y vuelves a estar por esa área que tanto te gusta, ¿no? De verdad lo que... Yo tengo ya muy pocas ambiciones personales. Yo ministro de Asuntos Exteriores, que es lo más que se puede ser en este mundo, ¿no? Representar a tu país fuera es lo más bonito que puede ser. Pero me preocupa mucho España. Yo, de verdad, si no fuese porque creo que España en este momento muy delicado, yo ya hubiese dicho, ya está bien, que llevo sirviendo a mi país desde que tengo 23 años. Yo llevo cotizando desde que tengo 23 años. Pero creo que el momento es muy serio, es muy grave, y lo que quiero es que la gente reflexione, es decir, que entiendo que estén hartos de nosotros, es decir, que no hemos hecho capaces de hacer gobierno, que les hemos exigido muchísimos sacrificios, pero es que la gente, ayer estaba Leopoldo López en Madrid, el padre de el que lleva preso, ¿no? Y dice que es que en Venezuela la gente se dedicó a decir que todos los políticos eran ineficientes, que todos los políticos eran corruptos, que se entraron en un partido político para enriquecerse, se cargaron el sistema y están donde están. Suena. Y si hablamos de corrupción, claro, hoy discutía con Podemos y Podemos decir la corrupción, porque estos llevan un disquete, ¿no? Digo, oiga, Venezuela es el primer país de Latinoamérica en corrupción. Desde que entró Chávez han sacado 300.000 millones de dólares, ¿sabes? Que es algo así como el 70% del Producto Interior Bruto español. O sea, que vamos a dimensionar, es decir, oiga, corrupción me espanta, que hay que corregirla, que hay que casar, de acuerdo, pero no nos penalicemos tanto. Parece ser que sí, que la familia de Chávez ha tenido mucho éxito empresarial y bueno, pues eso está ahí encima de la mesa. Creo que una de las hijas, bueno, pues somos un país estupendo, nos empeñamos en decir que somos una birria de país y a mí se me llevan los demonios. Y ahora veo en el Mesías cómo hemos avanzado en 11 años en las cosas que le preocupan al ciudadano, en listas de espera, en tiempo que se tarda en pagarle una factura, en seguridad ciudadana, en seguridad de tráfico, en gastronomía, tal. Y dice, oiga, es que además somos muy circotímicos, ¿eh? Si nos eliminan en la Eurocopa somos un país que no vale para nada y vamos, después de Trafalgar no hemos sufrido derrota igual, ¿no? Si la ganamos seremos estupendos, pero pocas horas, ¿eh? Sí, no, la crítica siempre está bien, pero bueno, sí que es cierto que por lo menos... Pero la crítica puede ser positiva o negativa, ¿eh? Un país que por lo menos se merece un gobierno. Y oye, estamos buscando algo que es evidentemente lógico y democrático, un gobierno, ¿eh? Pero bueno, vamos a la segunda intentona. Hay 193 países en el mundo y que yo sepa ahora ninguno está sin gobierno, ¿eh? Algunos tienen gobierno y parece que no lo tienen tampoco, pero bueno, tampoco pasa mucho con eso. Se nos ha acabado el tiempo, muy José bien. Manuel. Te vamos a esperar en ese debate que vamos a tener con los número 1, porque Alicante, esa representación que tan orgullosamente llevas, sí. Pues bueno, pues se merece también ese debate donde vamos a poder Sin duda, yo creo que esto es muy bueno y que decir, mire, yo como Woody Allen, a mí lo que me importa es el futuro porque es donde voy a vivir. A ver qué es lo que proponemos a los españoles. Es decir, es que esta historia de tirarnos los trastos a la cabeza los unos a otros, pues no sirve para nada, ¿no? Sí que tiene una víctima que somos los propios españoles. Exacto.
Exacto. Pues ha sido un verdadero placer, José Manuel, de verdad que, bueno, pues encantado de tenerte, como siempre, en este programa, y bueno, te esperamos en ese debate. Y a ustedes, poco más, les decíamos, el debate ha sido el anterior interesante, hablábamos de campañas, bueno, otra campaña más, y con esos directores de campaña hemos analizado lo más pedagógicamente posible lo que es una campaña para que ustedes estén ilustrados, y les prometíamos algo de altísimo nivel, una entrevista, y lo prometido es deuda y se cumple, y lo hemos cumplido, y bueno, pues les dejamos ahora en este fin de semana que sale bueno. Ya saben ustedes que yo siempre le hago un poquito del hombre del tiempo, sale bueno. Se pueden salir yo con la moto y con prudencia y con mis compañeros. El que no, dedique un poquito de tiempo a la familia, que también se lo merecen, a esos pequeños grandes hijos que tenemos por casa y que nos bueno, pues tantas alegrías nos dan. Y bueno, pues disfruten de un tiempo que va a ser, bueno, pues el típico de esta tierra. Bueno, buenísimo, y obligatoriamente sean lo más felices que puedan. La próxima cita la tenemos aquí el próximo martes, en Cuenta Atrás, 12TV. Muchas gracias.